ATC, Argentina Televisora Color, juntamente con los canales 9, 11 y 13, para toda la República Argentina, presentan El futuro sigue su camino. Primeros combates en las Islas Malvinas, mayo de 1982. Hoy el país nos pide todo. Porque en verdad, señores, vamos a compartir desde este momento una página dramática de la historia contemporánea. Lo vamos a hacer en un trabajo que la televisión argentina propone a su país y al mundo. Por eso se hallan con nosotros en ATC distinguidos colegas como Víctor Sueiro por Canal 11, Silvio Uberman por Canal 9 y además Ramón Andino por Canal 13. Con ellos decimos, vamos a compartir ya mismo las primeras e inolvidables imágenes de los primeros momentos de la Guerra de las Malvinas que estamos librando. Contestan nuestras baterías antiaéreas y se ve el refulgir de sus disparos en el aire. Un ruido que ahora se hace más intenso. Parecen fuegos de artificio. Más allá se ve una humareda que se levanta en el lugar donde aproximadamente se encuentra el aeropuerto. Estaría en llamas en este momento. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Oscar Vázquez, soy en la actualidad el presidente del Centro de Veteranos de Guerra de Caetuzangó y durante el año 82 pertenecí a la tripulación del crucero ARA General Belgrano. ¿Qué edad tenías el 1 de abril de 1982 y dónde estabas el 2 de abril? 18 años y el 2 de abril yo me encontraba en la base naval de Puerto Belgrano. Yo te decía recién que yo estuve en el crucero y nosotros habíamos entrado en una etapa de reparaciones anuales para iniciar el nuevo año, que sería el año 82, con las actividades y bueno, en pleno conflicto, al inicio del conflicto de Malvinas nos encuentra en etapa de reparaciones de la unidad, ¿no? ¿Y cuáles son tus primeros recuerdos cuando te enteraste del desembarco de las Nosotros islas? vimos movimientos muy raros durante el verano en la base naval y ya para marzo vimos embarcar tropas del ejército, que para nosotros es muy raro, y antes también, inclusive había movimientos no muy usuales durante el año, en esa época del año, que son los primeros meses, sí después de marzo. Y bueno, el 2 de abril nos despertamos con la sorpresa de haber recuperado Malvinas, ¿no? Una operación altamente secreta. ¿Y a partir de allí? Y a partir de ahí, bueno, la flota que ya se había movilizado, que ya había zarpado a partir del 28 de marzo aproximadamente, 26, las últimas semanas de marzo, la flota zarpó y lógicamente nosotros quedamos solo en la dársena de Puerto Belgrano. ¿Te embarcaste hacia las islas? Nosotros zarpamos, tuvimos varias zarpadas que se frustraron por problemas, porque el buque estaba en reparación, así que no hubo una prueba previa. La armaron y quisimos salir y 2 o 3 veces falló eso. Y lo que hicimos fue zarpar el día 16 de abril, que fue nuestra última zarpada desde Puerto Belgrano. ¿Y de allí, desde Puerto Belgrano, hacia dónde fuiste en las islas? Bueno, primeramente de Puerto Belgrano navegamos con rumbo sur, que fue para la zona, y hicimos un par de operaciones, un par de maniobras ahí. Ni bien salimos al mar, el jefe de cada departamento le avisó a sus hombres hacia dónde íbamos y que es el destino que podíamos llegar a encontrar. Ahí nos avisan realmente lo que estaba pasando. Si bien nosotros nos habíamos enterado por noticiero, la voz oficial de los oficiales del buque sale ese día. Así que bueno, nosotros estuvimos navegando, hicimos varios simulacros de combate. Nosotros
en plena navegación se nos sumaron 2 buques más, que eran nuestras escoltas, que era el buque, los destructores Piedrabuena, Bullar, el aviso Gurruchaga, que a la postre fue uno de los que nos rescata, y el barco tanque de Elma a Puerto Rosales. Con esos navegamos al sur, hacemos una entrada a Ushuaia, que es nuestro último puerto de Ushuaia, hacemos un recambio de munición porque se había embarcado una partida de munición que no estaba adecuada para el combate, y volvimos a salir al mar. Hicimos una escala en Isla de los Estados, y que nos guarecimos un temporal, y después realmente nos hicimos a la mar nuevamente, a la zona de conflicto. ¿Y en ese instante, cuando estaban a la mar? Nada, la verdad que el momento era muy intenso, nosotros lo vivíamos con muchísima tranquilidad, y la verdad que nosotros a bordo decíamos zafarrancho de combate, ¿no? Hay 2 tipos de zafarrancho: el de combate antiaéreo, que era con aviones; el de superficie, barco, y eso era prácticamente, continuamente había ese tipo de zafarrancho, 2 o 3 a la mañana, 2 o 3 a la tarde, a la noche. ¿Para qué? Para lograr la perfección de toda la dotación al momento de que tocaron una alarma, que en el menor tiempo posible los lugares de combate estén ocupados en un tiempo muy corto. ¿Por qué? Porque en los buques, inclusive en la actualidad, hay una condición que las puertas empiezan a cerrar muy rápido. La gente cierra por una cuestión de estanqueidad, es decir, el buque tiene compartimientos, y si uno se inunda a un lado, el otro lado la gente puede estar bien. Así que bueno, nosotros después de mucho tiempo logramos una condición óptima, donde el conocimiento y los puestos de combate fueron cubiertos a como el comandante quería o lo requería, y ahí después solamente nos dedicamos a cubrir lo que nosotros decíamos crucero de guerra, que eran guardias en los montajes, en las torres, donde cada uno le tocaba para una posible situación de combate. ¿Cuál era el trato de sus superiores hacia ustedes? No, en la Armada siempre el trato siempre fue muy bueno, ¿no? Nosotros a veces decimos, en la Armada el subalterno es una persona. Por eso es muy difícil escuchar que haya tenido algún personal de la Armada maltrato de un superior. No digo que no era posible, digo, era casi imposible, ¿no? Por la cuestión de reglamentos, ¿no? Una cuestión de respeto. El trato siempre fue bueno. A bordo es un gran equipo, donde todos dependen de todo, ahí nadie puede hacer las cosas solo, un sistema muy organizado, todo es organizado, porque si no, no hay forma de convivir. Vos te cuenta, nosotros teníamos una dotación de 1093 tripulantes en una sola unidad. Entonces, si uno no es organizado, no se puede vivir. No se puede convivir, porque inclusive hasta para bañarse, ir al baño o comer, tiene que haber horarios y estar perfectamente organizado. 1093 personas es muchísimo, en casi 200 metros. ¿Dónde te tocó el tema cuando fue? Bueno, mi lugar de trabajo de combate siempre había sido la popa, la cola del barco. En este momento yo estaba justo en ese horario cubriendo lo que se llamaba crucero de guerra, así que me tocó en la torre Mazaproa, que tenía el crucero Belgrano. Justo a las 4 de la tarde, cuando pega, que yo en ese momento creía que era uno solo, porque yo escuché una sola explosión. Resulta, no sé, que fueron 2, pero fueron muy seguidas, y yo la otra no la escuché, porque yo estaba muy adelante y la otra explosión fue en la popa o en la cola del barco, entonces yo no la escuché. Pero sí escuché muy cerca la primera, porque pegó abajo donde yo estaba con los compañeros, ¿no? Así que nada, el momento fue complicado, recién subíamos a la torre, yo fui el último, cerré la puerta, y ni bien cerré la puerta el buque explotó. Explotó, se quedó parado, se escoró para un lado. Yo lo que digo, en este tiempo, eso fueron segundos. Un compañero me dijo que abriera la puerta, no hubo alarmas, el buque prácticamente se quedó en silencio, y es imposible que un buque se quede en silencio, porque el buque tiene vida propia y tiene ruidos, y la gente y las máquinas, y sin embargo el buque quedó en silencio sepulcral. La verdad que era increíble lo que pasó en ese momento. Así que abrí la puerta, me tiré, una ola, porque eso fue en el momento, fue en el segundo que pega, una ola me tira para un costado, yo no me caigo al agua porque toda la vuelta del barco hay una barandilla, me agarro ahí, el agua me pega y me tira, no me tiró al agua, gracias a Dios. Miro para adelante del barco y los 15 metros de proa o de nariz del barco ya no existían más. Y ahí me fue la sorpresa, ¿no? ¿Qué fue lo que nos pasó? Porque nunca hubo una alarma, nunca hubo nada. Nosotros estamos acostumbrados que ante un ataque iba a haber una alarma previa. Acá no, acá fue directamente la explosión.
Me di vuelta, miré hacia la popa o hacia la cola del barco y ahí es donde veo que, bueno, los compañeros empiezan a salir de abajo y las cosas que se empiezan a caer y veo a los oficiales del puesto de comando gritando porque al quedarnos sin propulsión, sin luz, sin nada, no había forma de comunicarse, solamente a los gritos. ¿Cómo era, te acordás? Era 4 de la tarde, pero ¿cómo estaba todo el No, el clima? tiempo, Noche, nosotros teníamos día. pronóstico, esa zona en el sur es bastante fea todo el año, ¿no? Con olas muy grandes, así que en realidad lo que a nosotros nos ocurrió fue que el tiempo tenía un pronóstico de tormenta hacia la noche y la verdad que nos tocó ese problema. Cuando a nosotros nos toca, el buque le pega más o menos 16:05, es el horario del impacto. Cuando nos pegan, que cada uno ya por una cuestión de cómo nos habían enseñado, cada uno fue a ocupar su lugar de abandono. Es decir, cuando uno sube a un barco, le dicen acá comés, acá dormís, acá te bañás, y esta es tu balsa. No la que está más cerca, sino la que te corresponde. Es decir, que yo tuve que ir siempre como gira las agujas del reloj, de la proa hasta la popa del barco y pararme donde tenía mi balsa a la espera de las instrucciones que den los oficiales. Así que bueno, es así que el comandante llama al jefe de control de avería. El control de avería para la gente civil es como el bombero. A bordo se llama control de avería. Le pide que haga un parte pormenorizado de daños para evaluar qué posibilidad teníamos. El oficial bajó hasta donde pudo y se encontró con la desagradable noticia de tener que decirle al comandante que el barco se iba a hundir porque no había forma de sacar el agua. ¿Por qué? Toda la proa se había perdido y el agua entraba por esa pared, había forma de pararlo. Después teníamos el otro orificio gigante que lo veo cuando el buque se escora y se hunde, que era de la popa, que pegó también y hizo un agujero muy grande, entonces eso que hizo que entrara agua por todos lados. Como nos pegó en lugares vitales y nos dejó sin propulsión y sin corriente, las bombas de chique no funcionaban, no había forma de sacar el agua. Así que el destino del crucero estaba ya finiquitado. Así que el comandante tiene que dar la orden más triste que puede haber dado, que era abandonar el buque, y para nosotros empezó la odisea. Y a partir de ahí, la odisea, ¿cómo fue? Y bueno, de ahí empezamos a hacer lo que nos enseñaron siempre, ¿no? Tirar las balsas al agua, tratar de llegar a las balsas lo más seco posible. Para eso, ahí ya nosotros teníamos ola de 4 o 5 metros, porque es prácticamente normal ese tipo de oleajes en el sur. En ese movimiento, sin querer, uno de los compañeros que se tira primero a la balsa la pincha, y la balsa es como un gomón, tiene compartimentos estancos, pero teníamos media balsa pinchada. Eso, ¿cuál era el problema? Que una parte de la tripulación de la balsa no iba a poder subir porque iba a estar en el agua. Así que nosotros tiramos un gomón, un Zodiac, que era un gomón, y lo tiramos al agua. Me tiro yo primero por indicación del oficial, después se tira otro compañero, nos bajan el motor. Eso es la necesidad de tener 18 años. A veces me pregunté, ¿cómo hiciste? No sé. La verdad que no sé. Porque es como estar en el samba, ese juego que te mueve todo, algo parecido así, que te bajen el motor, te bajen el tanque nasty y prendelo. Es imposible si yo lo quiero hacer. Con 58 años. Pero con 18 años hicimos todo. No sé si era la desesperación, el miedo, la ansiedad, o los que no habían preparado. Pero nosotros estamos preparados para eso. Y lo hicimos, lo practicamos, el abandono. Y bueno, se dio esa situación tan triste y lamentable, y tuvimos que poner en práctica lo que nos vino enseñando la Armada durante tanto tiempo. Así que bueno, en ese momento, cuando el buque se empieza a hundir, se empieza a escorar, se empieza a poner de costado y que se iba a hundir, empezamos a sacar algunas balsas, las fuimos recolectando y empezamos a sacar balsas, a alejarlo del costado del buque, porque ¿qué nos decían siempre? Cuando el buque se hunde va a succionar, se va a llevar todo para abajo. La verdad que no pasó, el buque no succionó nada, solamente sopló, nos pareció increíble, las calderas estaban al rojo vivo y las calderas no explotaron, y el agua estaba congelada, muchísimos grados bajo cero. Teníamos munición por todo el barco, gracias a Dios no explotó nada, porque si no, no quedaba ninguno. Creo que Dios estuvo de nuestra parte. Y bueno, cuando el buque se hunde, se habrá hundido a, no sé, 50, 100 metros donde nosotros estábamos. La verdad que la situación fue fea. Y el oficial que estaba a cargo del gomón nos dijo, nos vamos a tener que meter en una balsa porque se viene la noche, nos vamos a morir congelados, porque ya se daba cuenta que iba a estar, ya hacía frío, y eran las 4 de la tarde. Así que bueno, vimos una balsa, nos acercamos, nos pasamos, la balsa estaba vacía. Nosotros llevamos balsa de más inclusive, no es que faltaron, sobraron balsas. Nos subimos a una vacía. En supervivencia nos decían,
que las balsas siempre mejor que estén atadas porque son de un color anaranjado, entonces desde el que me vienen a buscar, la mejor forma es que encontrar 20 y no una, desde el cielo se ve así. Así que bueno, atamos a las balsas y nos dimos cuenta que nos tenía, la verdad que nos tenía los golpes, porque éramos pocos. Contra la inmensidad del mar no hay que hacer, pero bueno, con 10 tipos en una balsa para 20 era una coctelera. Así que a la noche, cuando el temporal recrudeció muchísimo, en plena noche, nos empezamos a pasar otra balsa que eran 10. Así que dijimos, bueno, vamos a pasarnos. Entonces cada vez, las balsas estaban atadas, ¿no? Con una soga, nosotros decimos cabo, pero es soga, para que todos entiendan, de 10 metros. Entonces la balsa hacían esto, todas, ¿no? Se pegaban, ¡pum! ¡Pum! Y eso hacía que se iban a romper. Entonces por eso hicimos también, no solamente pasarnos, sino después cortarlas. Y cada una se vaya a la deriva. Entonces, ¿qué pasó? Cada vez que la balsa se acercaba, se pasaba uno. Pegaba y se pasaba uno. Con la posibilidad de que te caías al agua y no te encontraba nunca más nadie. De noche no había luz, no había nada. Bueno, gracias a Dios eso no pasó. Nos subimos a esa balsa, éramos 20, cortamos la soga que ataba al resto y que cada uno haga lo que pueda, porque si no era imposible que estemos juntos, porque le íbamos a romper, porque esto que pegaban los tirones, ¿no? Como yo expliqué antes. Así que, bueno, ahí quedamos a la deriva, pasamos una noche muy complicada, el temporal, uno dice, calcula que nosotros teníamos olas de más de 10 metros, ¿no? Se habla de 12, de 15 metros. Cuando uno va a la costa, cuando yo abro estas charlas, va a la costa y te pega una olita de 50 centímetros y te tira 10 metros para atrás, imagínate eso. Nosotros éramos un pedazo de papel en la inmensidad del océano. Así que la verdad que pasamos una noche increíble. La balsa tenía 2 puertas, pero por efecto de las olas las puertas se rompieron. Así que la balsa estaba permanentemente llena de agua, pero eso nos mantuvo activos. ¿Por qué? Porque venía una ola, nos llenaba de agua, nos empezamos a sacar agua, cuando sacamos el agua venía de vuelta, se llenaba, y eso nos mantuvo, la verdad que bastante activo. Y más allá de la convivencia en la balsa, de llorar, rezar, contar cuentos y hacer todo ese tema y ayudar a los compañeros que estaban heridos. Así pasó la noche. Así pasamos una noche dificilísima. Por eso a uno dice, pregunta, dice, ¿cómo llegaste? ¿Cómo te salvaste? Porque Dios estuvo con nosotros. El rescate de la gente del crucero Belgrano es el rescate más grande de la historia de la guerra naval en el mundo. Se habla de eso en los libros. ¿Por qué? Porque es imposible. Era imposible. Porque una cosa es el calor, que también es muy malo, con tiburón y con todo eso que uno ve en las películas, pero el frío es terrible también. Son las dos puntas. Y de 1093 compañeros nos salvamos 770. 323 murieron o en el buque o en el traslado o en el posterior, cuando se hospitalizaron por cuestión de herida, quemadura, muchos compañeros quemados. La gran mayoría de los compañeros que fallecen son por quemaduras, ¿no? Porque el torpedo cuando entra era una bomba de fuego. Entonces hizo esto tipo y explotó para arriba, se llevó cubierta, hombres, se llevó a todo el mundo. Y eso, por eso había mucha gente quemada. Y en esa balsa de 10 primeros y después 20, ¿ustedes eran todos adolescentes, todos jovencitos? ¿Había algún superior? No, había, pero había muchos oficiales que también eran jóvenes. No por ser oficiales eran viejos, hay muchos oficiales jóvenes. El primer grado de oficial que son guardia marina tendrían 24 o 25 años, tampoco era muy grande. Y en la balsa nuestra tendríamos 1 o 2 personas de 35 años, como muy grande. En realidad no había gente tan grande en la balsa y en el barco tampoco. No es que el número de gente de mayor de 40 años no era tampoco muy grande. La mayoría eran jóvenes. ¿Privó, digamos, la jerarquía en ese instante dentro de la balsa o privó quizás la astucia, la rapidez? No, en las balsas a ver, por eso digo, siempre nos enseñaron y eso nos salvó también. Siempre hubo un encargado de balsa y si el encargado de balsa no estaba, siempre hay uno más antiguo que da las órdenes. Porque una cosa es tener miedo y una cosa es tener pánico. Entonces nosotros siempre entendimos quién era el jefe. Cuando uno entiende quién es el jefe, las cosas son distintas. No sé si es para mejor o para peor, pero es como papá que nos decía, a sacar agua, hagamos esto, hagamos... A ver, ¿no? Tiene la responsabilidad de ser el líder en ese momento. No sé cómo lo va a hacer, pero tenés que hacerlo vos. No queda otra. Y eso también nos mantuvo unidos, ¿no? No hubo... La verdad que no hubo en ninguno de las balsas cuestiones de egoísmo o de salvarse solo, no, era un equipo. Siempre nos enseñaron de esa manera y ahí se puso en práctica, ¿no?
¿cómo decirlo? La hermandad entre nosotros, ¿no? Ahí éramos todos, no era uno, éramos todos, era un equipo. Y así funcionamos y así estuvimos hasta que nos rescataron. ¿Fue la noche más larga de tu vida? Y sí, la verdad que sí, porque nada, era cada vez que venía una ola grande no sabés si salías de vuelta, ¿no? Cada ola era un regalo más de vida. Lógicamente muy difícil, sí. ¿Cuánto tiempo estuvieron a la deriva? En lo personal yo estuve 33 horas, ¿pero por qué? El día 3 de mayo nosotros tuvimos la desgracia que hubo una corriente, de donde tenía el crucero, que hubo una corriente que bajaba hacia el sur. Entonces nosotros en 24 horas recorrimos 100 kilómetros, por eso hacía tanto frío. Estamos yendo para el lado de la Antártida, en vez de una para arriba nos agarró una para abajo. De hecho, cuando nos salen a buscar, el avión que cae en la zona, lo único que encuentra es una gran mancha de aceite y cosas flotando, pero no encuentra la tripulación. Entonces el comandante dice, no puede ser, que 1000 tipos se los tragó el agua. Y empezó a hacer una forma de espiral, hasta que en el límite de combustible de este avión Nectium, el Nectium es un buque de un avión de lucha antisubmarina, con la nariz como que si fuera un acrílico, y ahí va un observador. Cuando el tipo ve las balsas, ¿no? En un momento ve las balsas, yo me acuerdo, el avión pasó por sobre las balsas, nos movió así, se fue hasta allá, volvió a pasar, y dijimos, bueno, van a venir a buscar, y van a buscarnos tarde-noche, porque estábamos muy lejos de todo. Así que el buque más rápido que llegó fue el buque más chico que había. Cuando se hizo de noche, las balsas tienen una bolsa con un montón de cosas de supervivencia, entre esas cosas hay bengalas. Así que en un momento determinado, lo que se hizo, claro, nosotros nunca supimos que al lado nuestro había una balsa. Al lado nuestro te estoy diciendo capaz que una cuadra, ¿no? Porque todas las balsas fueron juntas, pero muy separadas. Nunca vimos otra balsa nosotros, jamás vimos una balsa. Entonces, ¿qué pasó? Ahí nos dimos cuenta que estábamos todos juntos porque parecía Navidad, porque todo el mundo tiraba bengalas. De las balsas empezamos a tirar bengalas, ahí nos dimos cuenta que estaban todas las balsas juntas. Cuando viene el primer reflector, que vimos un reflector, el oficial que estaba a cargo dijo, bueno, yo soy a cargo, no sabemos si el buque es amigo o enemigo, lo único que van a decir por una convención internacional es el grado y la matrícula. La matrícula es como un número de DNI que a vos te dan al momento que entras a la Fuerza Armada, ya sea personal militar o los colimbas que había antes. Es un número personal, es como el DNI, pero para la Fuerza Armada. Así que, bueno, después de mucho rato, cuando el barco se acercó, nos dimos cuenta que era un buque de los nuestros, que era el más chiquito, pero para nosotros era inmenso. Y después, bueno, nada, ¿cómo subíamos? Nosotros tuvimos, por eso te digo, yo estuve 33 horas sentado en una balsa entumecido, pero cuando tiraron la red, que dijeron, bueno, agárrense, y si alguno se cayó al agua, estaba la gente que era nadadores de rescate, que estaban nadando ahí, y eso nos iban a sacar del agua si nos llegábamos a caer. Pero bueno, la verdad que no fue así, el buque, te vuelvo a decir, el buque más chico levantó casi al 60-70% de la tripulación. Hay fotos del rescate donde nosotros bajamos con una media, tapado con frazada, con calzoncillo largo, con remera, porque el buque más chico tenía 60 personas de tripulación. Entonces cuando subieron los primeros comieron bien y los empilcharon, pero que veíamos más tarde, cada vez había menos ropa. Entonces los compañeros, ¿qué hicieron? Nos empezaban a dar la ropa de ellos. Y la ropa que hay en un lugar determinado, que es como un ropero, que ahí se la prohibición a la gente de los marinos. Así que abrieron todo y nos dieron esa ropa. Así todo no alcanzó. Así que bueno, bajamos en un Ushuaia abrazados con frazada, 2 de a 3, hay fotos de eso. Pero bueno, así fue el rescate. ¿Y de ahí, una vez que lo rescataron? No, de ahí fuimos a Ushuaia, cuando levantaron a todos, fuimos a Ushuaia. Ahí fue el primer recuento de gente, porque ahí había que ver las bajas que teníamos. Después fuimos a Río Grande, pasó exactamente lo mismo. Y de Río Grande fuimos a la base de Comandante Peora, que está en Bahía Blanca. De ahí nos llevaron a un lugar de que se incorporaban a los soldados de la Armada, en Campo Sarmiento, en la base naval. Los que vivíamos en Buenos Aires o en las provincias nos tuvieron ahí un tiempo, los que eran locales o que vivían cerca los dejaban que se vayan a su casa, hasta que llegó el momento que a los pibes que eran colimbas les dieron licencia hasta la baja, y a los que éramos militares nos dieron una licencia y después un destino nuevo a elección de cada uno. Y ahí yo me elegí Buenos Aires, donde estuve destinado 2 años más y después me fui de la Marina. ¿Qué fecha era cuando llegaste a Bahía Blanca? Calculá que haber sido el 4 o 5 de mayo. Calculo que sí, no me acuerdo, pero calculo que fue el 4 o 5 de mayo. Más o menos ahí. Y en ese tiempo, en ese momento, cuando llegás a Bahía Blanca, o cuando llegás a Ushuaia primero, después vas ascendiendo, ¿lográs avisarle a tus familiares? No.
No, de hecho, estamos hablando de 40 años atrás, donde había un teléfono cada 4.000 personas. Así que mi viejo iba todos los días a una casa donde estaba el teléfono famoso negro de Entel, las personas grandes se van a acordar. Y bueno, y ahí ellos llamaban a un lugar en la Armada, y la Armada, a medida que iba pasando los datos de lo que iban rescatando, de lo que iban chequeando, no es como ahora que en 3 segundos yo te paso un mensaje y este mensaje va a Ucrania o va a cualquier lado. No, a eso tardaba mucho tiempo. Y había que chequear. Entonces, desde Ushuaia, que llamar, que hagan un listado, que digan realmente es este o no es, fíjate, nos vamos a dar datos. Bueno, todo eso era un trámite. Hasta que, bueno, en un momento determinado mi hijo se enteró que había sido rescatado. Pero no por vos, sino No por la por fuerza. por la Armada. Yo jamás me comuniqué con mi viejo hasta que no llegué de vuelta a Buenos Aires, cuando me licenciaron, que habrá sido para el 10 de mayo o después del 10 de mayo. Ya la verdad que la fecha mucho no me acuerdo, pero más o menos para esa época que yo me vine a mi casa, que me dieron un mes de vacaciones. ¿Cómo fue ese regreso? ¿Dónde llegaste? ¿Y cómo fue desde que llegaste hasta que abriste la puerta de tu casa? Triste. Porque bueno, nada, volvimos solos. Recuerdo que tomé el tren, el Liniers, me colé en el tren y llegué a Castelar. En Castelar estaban los guardas y el guarda me dijo, boleto. Yo lo miré y le dije, yo vengo de la guerra. Y el tipo me miró. Pero miró con una cara rara, habrá dicho, yo escuché mucha mentira, pero ¿cómo vos? Ninguna, pibe. Bueno, agarró y me dejó pasar. Y fui, me senté en el colectivo, ni boleto le saqué. Fui y me senté, directamente, no le pregunté nada al chofer, me senté. Y me dejaron llegar a mi casa, ni sé si me dijo algo el chofer o si yo le dije algo. Yo me acuerdo que me senté. Y llegué al barrio, temprano, era... ya estaba amaneciendo, calculá que era a las 8 de la mañana. Yo me había ido a la guerra y mi vieja estaba con un problema de... ¿Cómo se llama eso? Bueno, hepatitis creo que era. Bueno, una enfermedad que tenía que estar internada mucho tiempo. No podía salir. Entonces yo voy y le toco la ventana a mi vieja. Y mi mamá se asustó cuando le dije que era yo. Imagínate. Pero bueno, ese fue el regreso. Y después todo el resto. El ocultamiento de mucha gente, el abandono por parte del Estado, la indiferencia. Y bueno, nada, años de lucha. Años de lucha. Ha sido muy dura la vida del veterano en Malvinas. Porque el Estado nunca se hizo cargo de nosotros, como realmente se tenía que haber hecho. Cada cosa que nosotros tenemos la ganamos en la calle. Todo lo que tenemos. Las pensiones, la obra social, todo lo que tenemos lo ganamos con la lucha. Nadie nos regaló nada. Nadie. Nunca nadie se levantó y dijo, a los muchachos vamos a darle una cosa. Nunca. Y si uno ve, en 40 años de democracia, ¿quién se llenó de plata y quién la pasó mal? Hoy a la mañana tuvimos una reunión con docentes del distrito, de primaria inicial, inspectoras, hablando del tema de Malvinas por los 40 años y decíamos esto de la lucha, ¿no? Fue el Día de la Mujer y en ningún lado se nombró a la madre de Malvinas. Grandes mujeres que parieron héroes y de ellas no se acuerda nadie. De ellas no se acuerda nadie. Yo les decía si alguna vez habían visto alguna mamá de Malvinas sentada al lado de algún presidente. No, no pasa. ¿Por qué se las castigó así? ¿Cuál es la diferencia? Es un hijo. Hay hijos y hay nietos. Hay madres y hay abuelas. De otro lado también tenemos. Madre de Malvinas, abuela de Malvinas, hijo de Malvinas, nieto de Malvinas. No se los reconoce igual. Es una lástima. Porque hoy prácticamente las madres ya están todas muertas. Quedan muy pocas. Y los que quedan son muy viejitas. Y nadie fue a hablarlo. Nadie le regala 2 minutos de una cámara para que cuenten la maravillosa historia de lo que fue darle un hijo a la patria. Eso no se habla. Y eso es una gran deuda que tiene el Estado para con esas mujeres. Seguramente no creo que haya intenciones de saldarla, porque si no ya lo hubieran hecho. Pero bueno, es la Argentina que tenemos, que no reconoce a las grandes personas. ¿Cuánto te costó volver a hablar de Malvinas?
15 años. 15 años. Mucho. Cuando yo fui al primer tratamiento psicológico y psiquiátrico me dijeron, hay gente que un evento catastrófico como el de ustedes, habla enseguida, a la mitad no hay una etapa determinada de tiempo, o habla después de muchísimos años. Bueno, eso es lo que le pasó a muchos, a mí por lo general, ¿no? Yo para que empezara a hablar fluidamente, y fíjate que así todo me quiebro permanentemente, porque yo estoy haciendo un esfuerzo muy grande para hablar con vos, a pesar de que nos conocemos hace mucho tiempo, es muy difícil hablar, ¿no? Y me llevó añares empezar a hablar, a pesar de que me emociono y me quiebro. Pero bueno, hoy por lo menos puedo contar mi historia, que no es la guerra de Malvinas, sí, es mi historia. Porque vos vas a hablar con tu compañero de crucero que te van a cantar. Es más, con el compañero que estuvo conmigo en la misma balsa al lado mío y todo, tiene otra historia. Y a veces se me dice, ¿cuándo pasó eso? Y yo le digo, y yo no me acuerdo de eso. Y estuvimos al lado. No es que fue otro que no conocía. Bueno, da este tipo. Cada uno tiene su historia. Por eso es tan enriquecedor a veces escuchar a los compañeros. Que a 40 años hay compañeros que no hablan. A 40 años hay compañeros que no cuentan su vivencia, que han sido tan buenos. ¿Volviste a Malvinas? 2011, el Centro de Veteranos de Guerra, por iniciativa propia y con fondos de los compañeros, pudimos hacer unos cuantos viajes. Creo que hicimos 5 viajes y pagamos 2 pasajes por año. Y a mí me tocó, por gentileza, un compañero que no quiso viajar y me dijo, viaja vos. Así que tuve la suerte de conocer Malvinas. Yo no conocía Malvinas. Pero bueno, ahí uno ve a veces la calco de Malvinas y se imagina, pero estar en el lugar es una cosa increíble. Y yo estuve con compañeros que combatieron y me contaban y no logré ver la inmensidad, ¿no? Me imaginaba lo que había sido eso, como ellos imaginan lo que pasé yo en el crucero, pero hay que estar en cada uno en su lugar, ¿no? No es fácil haber estado en una balsa tanto tiempo, en un barco, o no es fácil estar en una trinchera y soportar el fuego enemigo o verle la cara al enemigo, ¿no? Esas cosas que tenemos nosotros y ese daño psicológico que produjo la guerra y que el Estado, de eso decimos, no se hace cargo. De hecho, nosotros tenemos un reclamo muy grande al Estado Nacional por 10 años de abandono. Que nadie se hizo cargo. Los primeros 10 años nadie se hacía cargo del veterano de Malvinas. Y la mayor cantidad de suicidados lo tenemos ahí, en esos 10 primeros años. A 40 años, ¿cuál es el recuerdo que te marcó para toda la vida? No, muchos, porque hay recuerdos de la guerra, hay recuerdos de compañeros de lucha. Muchos. Mirá, lo que más me costó contar después de los 15 años que empecé fue hablar de cómo me salvé. Yo el 2 de mayo estaba durmiendo y un compañero me llamó y me despertó, y ese compañero se murió porque volvió al lugar donde nosotros estábamos y en ese lugar entró el torpedo. En ese lugar murieron Marcelo y murió Daniel, porque ellos estaban ahí abajo. El torpedo los mató ahí. Todos los días le digo gracias. Todos los días. Nunca le pude, lógicamente, dar un abrazo, pero todos los días le agradezco. Ese hombre me lo puso Dios. Ese hombre me lo puso Dios para salvarme. Y mirá cómo son las cosas, ¿no? Yo te hablaba hoy del Gomón. Yo en un momento que estábamos en el Gomón, viene un compañero nadando, congelado, y me pide que lo suba. Yo me acuerdo de esto después de muchos años. Y lo subo al Gomón, y no sé de dónde había una frazada que yo tampoco sabía. Me lo contó este muchacho y me dice que yo le dije, tapate, boludo, y seguimos así. Después de 15 años nos volvimos a encontrar en un acto con la gente del crucero, y el tipo se me vino y me abrazaba y me besaba, y yo no sabía qué había pasado. Y él me dijo, gracias a vos,
que me sacaste del agua, yo hoy tengo mujer e hijo, si no me hubiera muerto. Fíjate lo que es la vida. Un tipo que me salvó a mí y que yo que salvé a otro compañero. Una historia, ¿no? Así no. Así fue la vida para nosotros tan rápida. Esos son recuerdos imborrables, como muchísimos más. Hay muchísimos recuerdos más. Pero bueno, digo, ese, ¿no? El no decirle así, gracias, un abrazo, ¿no? Y este sí me abrazó y me dio las gracias porque lo saqué. Yo no puedo hacer lo mismo. Bueno, algún día lo haremos. Algún día lo haremos. Gracias, Oscar. De verdad, muchas gracias. De verdad. Transmite LRA1 Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7 Argentina, Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión directamente desde Casa de Gobierno. A continuación se dará lectura al comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto en nombre del Gobierno argentino. El Gobierno de la República Argentina, ampliando lo informado por el Estado Mayor Conjunto, en su comunicado número 15, hace saber, primero, que a las 17 horas del día 2 de mayo, el crucero Ara General Belgrano fue atacado y hundido por un submarino británico en el punto situado a los 55 grados 24 minutos de latitud sur y 61 grados 32 minutos de longitud oeste. La dotación del buque es de 1.042 hombres. Se están llevando a cabo operaciones de rescate de sobrevivientes. Segundo, que dicho punto está situado a 36 millas fuera de la zona de exclusión marítima fijada por el gobierno de Gran Bretaña en la declaración de su Ministerio de Defensa del 28 de abril de 1982, ratificando lo dispuesto el 12 de abril de 1982. Esa zona está demarcada por un círculo con radio de 200 millas náuticas a partir de los 51 grados 40 minutos de latitud sur y 59 grados 30 minutos de longitud oeste, según reza la declaración. Tercero, que tal ataque constituye un alevoso acto de agresión armada, perpetrado por el gobierno de Gran Bretaña en abierta violación de la Carta de las Naciones Unidas y del cese de hostilidades ordenado por la Resolución 502 del Consejo de Seguridad de la ONU. Cuarto, que ante esta nueva agresión, la República Argentina reitera ante la opinión pública nacional y mundial su acatamiento al cese de hostilidades dispuesto por el Consejo de Seguridad en la resolución mencionada. Solamente se ha limitado a responder los ataques de Gran Bretaña, sin emplear la fuerza más allá de lo estrictamente necesario para asegurar la defensa de sus territorios. Directamente desde Casa de Gobierno ha transmitido LRA1, Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina, juntamente con LS82, TV Canal 7 Argentina, Televisora Color, y todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio y televisión, las que a partir de este momento continúan con sus respectivos programas.